Había una vez un joven príncipe llamado Luis. Luis nació en el grandioso palacio de Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, en el año 1638. Desde el día de su nacimiento, se sabía que Luis tenía un destino especial, pues no solo era el hijo de Luis XIII y Ana de Austria, sino que se convertiría en uno de los reyes más poderosos y admirados de la historia, Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Cuando Luis tenía solo 5 años, su padre, el rey Luis XIII, falleció. A tan corta edad, Luis XIV fue coronado rey de Francia. Sin embargo, debido a su juventud, su madre, la reina Ana, actuó como regente junto con el cardenal Mazarino. Durante esta etapa, Francia vivió tiempos difíciles con guerras y revueltas conocidas como la Fronda. Estas dificultades moldearon el carácter del joven rey, quien decidió que cuando fuera mayor, gobernaría con firmeza para evitar tales desórdenes. A los 23 años, tras la muerte del cardenal Mazarino, Luis XIV asumió el control total del gobierno. Se convirtió en un monarca absoluto, centralizando el poder en sus propias manos. Decidió trasladar la corte al majestuoso Palacio de Versalles, que mandó a construir. Versalles no solo era una residencia real, sino un símbolo del poder y la majestuosidad de su reinado. Luis XIV amaba el arte y la cultura. Fomentó la música, el teatro, la pintura y la arquitectura. Gracias a su apoyo, Francia se convirtió en el centro cultural de Europa. Se rodeó de artistas, escritores y filósofos, como Molière y Racine, quienes crearon obras inmortales bajo su mecenazgo. Además de ser un apasionado del arte, Luis XIV también era un gran estratega militar. Lideró diversas campañas para expandir los territorios franceses y fortalecer su reino. Bajo su mando, Francia se convirtió en la nación más poderosa de Europa. Sin embargo, estas guerras también tuvieron un alto costo humano y económico. A pesar de los desafíos y las críticas, Luis XIV se mantuvo firme en su visión de unificar y fortalecer su reino. Gobernó durante 72 años, el reinado más largo registrado en la historia europea. Su legado es complejo, una mezcla de esplendor y opresión, de triunfos y sacrificios. Luis XIV falleció en 1715, dejando un profundo impacto en la historia de Francia y del mundo. Su hijo, Luis XV, lo sucedió en el trono. La historia de Luis XIV, el Rey Sol, es un recordatorio de cómo una sola persona puede influir en el destino de una nación entera y cómo el poder, la cultura y la ambición pueden moldear eras enteras.